Si estás como yo, obsesionado con nuestros casos, te cuento cómo puedes disfrutar a otro nivel mientras nos escuchas y desenredamos juntos los hilos de un nuevo episodio. Y es con Yasso, un mantecado hecho con yogur griego, delicioso y ligero. Imagínate, solo 100 calorías, bajo en grasa, con proteína y en sabores que matan la tentación. Pistacho, strawberry y chocolate chip cookie dough. Y los Popables de vainilla y chocolate. Son como esos pequeños secretos que no puedes dejar de descubrir. Ahora, disfruta de tu mantecado Yasso mientras desenredamos juntos este episodio del Hilo del Crimen. Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. San Germán, Puerto Rico. Él, héroe en la cancha. Ella, mujer de vida cotidiana. Puerto Rico se quedó sin aire aquella mañana de mayo de 1988 y lo que algunos llamaron asunto de pareja mostró su verdadero nombre: violencia doméstica. Del estruendo nació una pregunta colectiva: ¿cómo se protege de la violencia a quienes están en un vínculo? Y con los días una ley que llegó tarde para muchas víctimas. Pero entre el aplauso de los coliseos y el murmullo del tribunal, la balanza de la justicia pareció flaquear. Este episodio reconstruye el crimen que quebró un mito y empujó al país a mirarse de frente. Comencemos. Richard Pietri Villanova, mejor conocido como Richie, nació el 23 de febrero de 1944. Pasó parte de su infancia y juventud en los Estados Unidos. Se casó con Ivonne Rodríguez, 12 años menor que él. Richie comenzó su carrera en el baloncesto superior nacional en la temporada de 1961 con los Atléticos de San Germán, equipo al que le dio éxitos y gloria, y jugó hasta 1981 para un total de 21 temporadas, jugando todas las temporadas con San Germán, menos la temporada de 1965, la cual jugó con los Leones de Ponce. Richie no solo le dio gloria al equipo de San Germán, sino también al equipo nacional de Puerto Rico. En 1964, Richie fue escogido el jugador de mayor progreso de los Atléticos de San Germán en el baloncesto superior. En 1965, Richie fue el mejor anotador en el baloncesto superior y escogido el jugador más valioso. Integró la Selección Nacional de Puerto Rico, que nos representó en los Juegos Centroamericanos, celebrados aquí en San Juan, Puerto Rico. En 1967, Richie fue escogido para representar a Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto que se celebró en Uruguay. 1968, Richie llega tercero en anotaciones en la Liga de Baloncesto Superior. Además, llega entre los mejores 10 de la liga en rebotes y asistencias. 1969, Richie forma parte nuevamente del equipo nacional, en esta ocasión para asistir al Centro Básquet celebrado ese mismo año.
El 5 de julio de 1976, Richie Pietri llega a los 5,000 puntos en baloncesto superior. En el 77, Richie es el cuarto mejor anotador de todos los tiempos, con 5,514 puntos en 394 partidos. 1978, Richie rebasa los 6,000 puntos en el baloncesto superior nacional. En el 1981 se retira de la cancha con 6,380 puntos en 482 juegos. Definitivamente, Richie Pietri fue una gloria en el baloncesto superior de Puerto Rico, solo que al finalizar su jornada en la cancha, una estela de tragedia marcó sus huellas. Vecinos de la familia le notificaron a las autoridades que la noche del jueves 5 de mayo vieron a Richie caminar de un lado a otro frente a la residencia que compartía con su esposa e hijos en la calle Sevilla de la urbanización Salamanca de San Germán. En la madrugada del 6 de mayo de 1988, Richie Pietri entra en la habitación matrimonial y, armado con un martillo, termina con la vida de su esposa y madre de sus 4 hijos, quienes dormían en la casa. Luego de cometer los hechos, Richie huyó del lugar en su auto vía Mayagüez por la carretera número 2, hasta que se accidentó en las cercanías del Hotel Mayagüez Hilton. Agentes de la policía incautaron su auto, el cual fue pérdida total, y en el que encontraron, según la prensa, un martillo y una cegueta. Richie fue trasladado al Centro Médico de Mayagüez, en donde fue atendido por el director de cirugía del centro médico, Dr. Luis Ramírez Ferrer, quien negó que Richie intentara quitarse la vida, puesto que al momento del accidente ambas muñecas le sangraban. No obstante, las mismas tenían pedazos de vidrio incrustados. Con relación a este particular sobre el intento de suicidio, cortándose las venas, en palabras del galeno, y cito: "Se ha dicho eso, pero el tipo de herida que presenta no da a entender eso". Cierro la cita. El doctor Ramírez Ferrer detalló que Richie había llegado en buen estado de salud y que nunca tuvo su vida en peligro, aunque estaba cortado por el área de las venas. Parecía realmente haberse cortado con los vidrios o le había dado puños a algún vidrio, puesto que las laceraciones en las muñecas eran irregulares y presentaban heridas llenas de vidrio. En la muñeca izquierda tenía 3 tendones flexores y el nervio medio lacerado, mientras que en la muñeca derecha un tendón flexor parcialmente lacerado. En adición, Richie tenía laceraciones y heridas en la cara y las rodillas. Un psiquiatra que evaluó a Richie detalló que este estaba sumamente deprimido y arrepentido tras los hechos. Un allegado de Richie, que pidió a la prensa no ser identificado, relató que habían notado que este se encontraba deprimido, que había viajado a Estados Unidos buscando trabajo, pero regresó sin la certeza de un trabajo concreto. En adición, que él no quería irse de San Germán. Este mismo allegado relató que tuvo una oferta de trabajo en una fábrica de San Germán y con recreación y deportes en el área oeste, pero que las ofertas no se concretaron. Terminó relatando que quienes lo veían día a día habían notado que estaba algo enfermo de la mente. Después de los hechos, Richie se expresó en todo momento arrepentido y abatido. El cuerpo de Ivonne fue expuesto en la funeraria Aviles en San Germán el domingo 8 de mayo y el entierro fue realizado el lunes 9 en el cementerio municipal de dicho pueblo. El 10 de mayo, Richie fue acusado de asesinato en primer grado y otros 4 cargos por violación a la ley de armas. El juez Márquez Torres encontró causa probable y le fijó una fianza de $30,000. Richie fue acusado en ausencia por encontrarse aún hospitalizado debido a una cirugía que le realizaron en ambas muñecas. En octubre del mismo año, 1988, se celebró el juicio contra Richie. En una de las publicaciones de la prensa se detalló el relato que hizo el acusado en cuanto a cómo le dio muerte a Ivonne. Según Richie, la noche de los hechos,
le dio más de 20 martillazos a Yvonne luego de que ésta le dijera, y cito lo que la prensa publicó del testimonio de Richie: no te quiero más, no eres hombre para mí. Tras lo cual la atacó con un martillo encontrado en el momento. Richie relató que Yvonne había cambiado su actitud hacia él tras su regreso de Estados Unidos, en donde había ido en busca de trabajo. Un detalle importante: a Richie se le radicaron originalmente cargos por asesinato en primer grado y ley de armas. El juez Márquez Torres, como les notifiqué, encontró causa para arresto y le fijó la fianza de $30,000, la cual prestaron sus familiares. Posteriormente, el juez Juan Plugués Feliciano no encontró los elementos para asesinato en primer grado y bajó el cargo a asesinato en segundo grado. Tras el juicio por Tribunal de Derecho, presidido por Luis Jiménez Reverón, el juez encontró culpable a Richie, pero de homicidio, en medio de un alegado drama pasional. La prueba, que a mi parecer era contundente, fue presentada por el fiscal Eugenio Alemañi Fernández. El juez Jiménez Reverón lo sentenció a 10 años de probatoria y unas horas de labor comunitaria que le fueron impuestas dándole clínicas a los niños de la Liga Atlética Policíaca. El entonces secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, a quien de hecho mencionamos en el caso número 20 sobre el asesinato del recordado Luis Vigoró, solicitó revisión de sentencia ante la indignación de un sector del país por la sentencia tan leniente impuesta por el juez. El honorable juez Jiménez Reverón revisó la sentencia y se reafirmó en la misma, aunque eliminó el requisito de las labores de labor comunitaria. Fiscalía fue en alzada, no obstante, la sentencia se mantuvo igual. En los detalles de este caso encontré varias incongruencias. Ahora bien, la próxima parte de este episodio la voy a abordar con respeto. A Richie y a Yvonne le sobreviven sus 4 hijos, quienes esa madrugada perdieron a su madre y se enfrentaron a que la tragedia fue ocasionada por su padre. No abordo este episodio sobre Richie, el padre, ni el jugador de baloncesto que le dio gloria a la isla. Abordo el episodio sobre el hombre y sobre todo hacia la sociedad que nos rodeaba en los 80. La abordo con respeto a sus familiares y a la memoria de Yvonne. Continúo. Según en el testimonio de Richie, la discusión fue en la cocina. Agarró un martillo que estaba allí y la golpeó 27 veces hasta provocarle la muerte. Luego, Richie testificó que llevó su cuerpo hasta la habitación matrimonial y se recostó a su lado e intentó quitarse la vida, cortándose las venas, y posteriormente abandonó el hogar en su auto y lo estrelló a gran velocidad contra un árbol en la entrada de Mayagüez. Pero en los documentos de Pueblo versus Pietri Villanova, la resolución del 7 de abril de 1993 se expuso que el cuerpo de la víctima fue encontrado entre la cama y la coqueta. Demostraba golpes en la cara y en la cabeza. Tenía el cráneo destrozado. Había sangre en el piso y en las paredes. Se ocupó un martillo y un pedazo de hoja de cuchillo. El martillo estaba totalmente ensangrentado y estaba sobre una coqueta. La hoja del cuchillo también tenía sangre y se ocupó un mapo ensangrentado. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue el rastro en el piso de dicha limpieza? Otro detalle, en el carro se mencionó que se había encontrado un martillo y una cegueta, pero de ser cierto este detalle que se expuso en la prensa, no fue el arma blanca utilizada, porque ya mencionamos que el martillo ensangrentado estaba en la recámara cerca del cuerpo de Yvonne. El hecho de que Richie testificara que se intentó cortar las venas es otro detalle al que le veo incongruencias, puesto que el galeno, el doctor Ramírez Ferrer, el director de cirugía del Centro Médico de Mayagüez, reiteró en varias ocasiones que las laceraciones que Richie tenía en sus muñecas no eran congruentes con un intento de suicidio. ¿Recuerdan que les mencioné que el doctor dijo que eran irregulares y que estaban llenas de vidrio? Otro detalle es el testimonio de los vecinos, quienes aseguraron haber visto a Richie la noche del jueves caminando de un lado a otro
frente a la residencia. Y la agresión fue en la madrugada. Si los vecinos lo vieron en la noche y el ataque fue en la madrugada, me pregunto cómo no se pudo establecer la premeditación. Lo que sí me hace sentido es que el intento de suicidio fuera al estrellar el auto en el pueblo de Mayagüez. El auto fue pérdida total. Pero ese detalle no lo había expuesto como indicio de apoyar la teoría del suicidio. Solo mencionaban las venas que el doctor Ramírez Ferrer había desmentido. Pero primero, un juez no encuentra causa para juicio por asesinato en primer grado y lo baja a asesinato en segundo grado. Y en el juicio por Tribunal de Derecho, el juez Jiménez Reverón no encontró que la fiscalía probara dicho cargo y entonces lo encontró culpable, pero de homicidio en medio de un alegado drama pasional. Y aquí llegamos al punto central. Primeramente, alegado. Alegado, según la Real Academia Española, significa dicho de una persona, citar o traer a favor de su propósito como prueba, disculpa o defensa algún hecho. De ese alegado drama solo tenemos la palabra de Richie. La víctima no tuvo la oportunidad de decir su parte de la historia. La otra parte de la frase es drama pasional. El contexto histórico es tan importante cuando nos acercamos a un hecho. Aún en los 80, los crímenes pasionales se veían como una excusa ante el crimen en sí, una justificación o una explicación a la agresión. El agresor tenía más derechos que la víctima. La supuesta actitud de Yvonne hacia Richie es solo un supuesto, debido a que todo lo que tenemos es la palabra del agresor y en el caso de que fuera realidad, jamás es motivo para un asesinato. Y me pregunto, ¿quién abogó por Yvonne? ¿Quién abogó por la víctima? La senadora Belda González, quien durante su etapa como senadora se centró en una agenda a favor de los derechos de las mujeres y quien presidió la Comisión de Asuntos de la Mujer y de Asuntos Internos, ante el alza en asesinatos de mujeres a manos de sus esposos durante la época de los 80, propulsó en varias ocasiones, apoyadas por varias abogadas y activistas feministas, políticas públicas que buscaban penalizar el maltrato conyugal. A pesar de varios intentos fallidos tras la indignación de varios sectores de la isla, la mayoría sectores feministas y letrados en el área de justicia, con la sentencia otorgada a Richie finalmente el 15 de agosto de 1989 entró en vigor la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida comúnmente como la Ley 54, la cual fue una legislación pionera que tipifica la violencia doméstica como delito, establece órdenes de protección y crea mecanismos de prevención. Su historia está marcada por la lucha feminista que logró reconocer que el maltrato no era un asunto privado. A diferencia de leyes anteriores, la Ley 54 amplió la protección a todas las personas, sin importar su sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus civil o migratorio. Fue la primera ley de su tipo en América, incluso fue anterior a la ley de Violence Against Women Act, que fue la ley de Estados Unidos que entró en vigor en 1994. Y esta ley 54 no es solamente para proteger a la mujer, es contra la violencia doméstica, incluye violencia hacia mujeres y hacia hombres. En la exposición de los motivos de la Ley 54 se presentó como la violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la familia puertorriqueña. Cito: se trata del maltrato físico y emocional que sufre una persona a manos de su cónyuge o excónyuge o a manos de una persona con quien sostiene o ha sostenido una relación íntima. A pesar de que tanto los hombres como las mujeres son usualmente víctimas de una conducta agresiva y violenta que denominamos maltrato conyugal, la encuesta nacional del crimen, que fue por la National Crime Survey Bureau of Justice Statistics, eso fue larguísimo. Un reporte especial que se hizo en 1986 realizó un estudio entre los años 1978 a 1982 al respecto y encontró que en Estados Unidos un estimado de 2.1 millones de mujeres
fueron víctimas de maltrato conyugal, por lo menos una vez en un periodo de 12 meses. Los investigadores estiman que en Puerto Rico, un 60% de las mujeres casadas son víctimas de maltrato conyugal, aunque la mayoría de los incidentes de violencia doméstica no se informan a las agencias del orden público. Las estadísticas de la policía reflejaron tendencias alarmantes. En el 1983, el 81% de los asesinatos u homicidios contra mujeres comprendían una relación familiar o de amistad. En el 84 ese porciento disminuyó a un 58% y en el 85 volvió a elevarse hasta un 64%. La policía no tiene datos disponibles para los años posteriores, pero es una realidad que los incidentes aumentaban tanto en frecuencia como en intensidad y que muchas veces, que también esto es sumamente importante, se transmiten de una generación a otro. Y cierro la cita. Investigando en la prensa me topé con la promoción del programa de la reconocida y respetada periodista puertorriqueña Carmen Jovet, quien para aquella época tenía su programa controversial. En dicha promoción se menciona un programa especial para el martes 7 de febrero de 1989 a las 9 de la mañana. Ese episodio se tituló Por matar a una mujer. En dicha promoción se mencionó que durante los últimos 3 años fueron asesinadas 225 mujeres a manos de sus esposos o amantes. Un paréntesis para otro contexto histórico. Nos tenemos que trasladar al pasado, ¿verdad? Un instante. Porque recordemos que no podemos observar el pasado desde la mirada del presente. La palabra amante se utilizaba para describir una relación entre dos personas que no estaban casadas y por supuesto que también incluían relaciones extramatrimoniales, pero no necesariamente se hacía la distinción. Aún en esta época, la palabra amante tenía una carga pasional, la cual tenía, bajo la sábana, como digo yo, un análisis conceptual que involucraba una especie de justificación a la acción. Hoy día posiblemente leeríamos 225 mujeres a manos de sus esposos o parejas. Y llegamos a para pensar. Luego de su retiro en 1981, Richie intentó infructuosamente conseguir empleo. Varias personas relataron que Richie llevaba un tiempo que no estaba bien de la mente, que lucía deprimido. Por supuesto, un hombre que entregó su vida en la cancha se retira y la gloria al olvido. Tenía esposa y 4 hijos. ¿Por qué entonces darle la mano cuando estaba ya en el tribunal? ¿Por qué no antes? Richie estuvo representado por el licenciado Báez Cruz, quien dirigió la batería de abogados deportistas que se hicieron cargo de la representación legal de Richie. Si al menos alguien, en vez de representarlo al final, le hubiera dado empleo antes, tal vez, todo hubiera sido diferente. Incluso hubo 2 supuestas ofertas de trabajo que quedaron en nada. Y yo me pregunto por qué no le ofrecieron trabajo en el mismo equipo, o en el municipio en el cual dio su vida por 21 años. ¿Dónde estaban aquellos que durante 21 años celebraron las hazañas de Richie dentro de la cancha cuando estaba deprimido e Ivonne estaba con vida? ¿Qué dice de nosotros como sociedad? Que mientras un individuo nos llene de orgullo y le dé gloria a nuestro sentido patrio, lo exaltamos, pero tan pronto se retira de la palestra pública, nos olvidamos de él. ¿Cómo es posible que un individuo con la trayectoria de Richie Pietri, al retirarse de las canchas, se encontrara desempleado? Y yo me pregunto, ¿acaso fue la culpa social por haberle dado la espalda a Richie la misma que excusó la muerte de Ivonne? Para pensar. He intentado hacer este caso con mucha empatía y mucho cuidado, teniendo en cuenta que Richie e Ivonne tuvieron 4 hijos que aquella madrugada de mayo perdieron a una madre a manos de su padre. 4 vidas que se enfrentaron a la tragedia de frente, desde adentro, aún siendo unos niños. Paz y bien para la familia Pietri Rodríguez. Y a ustedes, criminautas, gracias por ver los episodios. A cada uno de ustedes, como yo siempre les digo lo mismo toda la semana, gracias por darle like, gracias por los comentarios, gracias por los episodios que me solicitan. Todos los voy anotando. Siempre les explico que hay unos que me toman un poquito más de tiempo que otros,
en analizarlo. Pero gracias a todos y los aprecio y los llevo de verdad que en mi corazón. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen, que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o a info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5. Denle subscribe al canal, por favor, y escuchar todos los casos también por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.